Este espacio que aquí en Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan nos deja hablar un ratito de los asuntos municipales y además lo hacemos directamente con la persona que lo tiene que contar y es la alcaldesa Rosa Melchor. Hoy hemos quedado ya con ella, lo hemos hecho en su despacho, el despacho de alcaldía, y hasta allí nos vamos a disponer a ir y lo vamos a hacer también con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la entrevista. Pues como les decíamos, iniciamos la temporada de la entrevista y lo hacemos desde el propio salón despacho, porque la verdad es que este despacho también tiene zonas como la que están viendo, que parece un salón. Empezamos la temporada de este 2023-2024 de la entrevista hablando con la alcaldesa y hablando sobre los temas que son actualidad y que además nos preocupan a los ciudadanos de Alcázar de San Juan. Bienvenida, Rosa Melchor, y de verdad que me da gusto volver a hablar con usted acerca de los temas de nuestra ciudad. A mí también, además me parece que es muy bueno que los temas de interés los conozca la ciudadanía y que los conozca por medio de la televisión pública. Bueno, vamos a comenzar con el asunto que preocupa mucho a los ciudadanos, porque después del último pleno del mes de octubre se está escuchando por ahí que hay subida de tasas, subida de impuestos, y es momento para que lo hablemos. Sabemos que no somos el único ayuntamiento que ha aprobado esto, sino que, bueno, ni los únicos ni además los más caros. Pero quiero que hablemos, alcaldesa, acerca de qué supone esta subida. Sí, hay una primera cosa que yo quería explicarle a los vecinos y vecinas, por supuesto con vuestras cámaras y con tu presencia y tu pregunta, que yo creo que es imprescindible. Nosotros llegamos al gobierno en el año 2015 con un ayuntamiento arruinado, que había tenido, decían, la necesidad de vender la empresa de aguas, que había tenido que dejar de prestar determinados servicios públicos que no solo son de calidad, sino que son los que merecen y necesitan la ciudadanía, y yo no quiero hacer eso. Entonces, lo que venimos haciendo, en mi opinión, no es ni más ni menos que un acto de responsabilidad. Lo explicaba el otro día en el Pleno porque me parece una palabra preciosa. Cuando nuestros mayores iban a pagar los impuestos, al mismo lugar, a la oficina donde se pagaban y al hecho como tal de pagarlo, ellos decían: voy a las contribuciones. Y es una palabra preciosa lo de contribuir, porque en realidad todo ese dinero que en los municipios, que es la administración más cercana de nuestros vecinos, se recaudan, no es ni más ni menos que un modo de seguir manteniendo la ciudad en el nivel que la tenemos. Alcázar es una ciudad con numerosos servicios, todos ellos de calidad, los que ha ido demandando la propia ciudadanía. No es muy habitual y además no es obligatorio que en una ciudad con 32.000 habitantes haya servicio de autobús, y aquí lo hay. Y no solo lo hay, sino que hemos tenido la oportunidad y la hemos aprovechado con los fondos europeos de renovar la flota de autobuses, y ahora tenemos 2 autobuses accesibles, híbridos, completamente gratuitos para los viajeros. No es muy normal que haya una ciudad deportiva, que es lo que tenemos. No tenemos unas instalaciones deportivas al uso ni proporcionadas a una ciudad de 32.000 habitantes, no, tenemos una ciudad deportiva pública. En las capitales grandes, esas ciudades deportivas suelen pertenecer en muchos casos a los clubes, y además a los clubes, diríamos, ricos o a los de mayor nivel. Pues esas instalaciones deportivas las mantenemos entre todos con nuestras contribuciones, contribuyendo, aportando. No es normal que en una ciudad como Alcázar de San Juan se atiendan a lo largo del año a prácticamente 15.000 personas en servicios sociales. Y hace algún tiempo teníamos, yo creo, los prejuicios de pensar que quienes acudían a servicios sociales eran los más vulnerables de la sociedad solo, quienes tenían una situación social o personal o económica más precaria. Y no es así. Esas casi 15.000 personas son nuestros padres con la ayuda a domicilio, nuestros hijos y nietos con la ludoteca, nuestros niños con las escuelas de música, con la escuela infantil. Eso es Alcázar de San Juan. Alcázar de San Juan es una pequeña ciudad, pero una ciudad que hemos conseguido entre todos convertir en un lugar de servicio, que comentaré una anécdota que no es poco importante. Yo, al principio de ser alcaldesa, cuando vienen los inversores a interesarse por nosotros y a querer efectivamente instalarse en nuestro término municipal, me llamaba poderosamente la atención que no solo me preguntaban por los precios del suelo industrial público, o que no solo se interesaban por cuántos impuestos se pagaban en Alcázar, no, se interesaban por qué tipo de servicios existen, porque ellos tienen plantilla, tienen equipos directivos que no se van a trabajar a un lugar si no tiene unos determinados servicios. Y Alcázar de San Juan tiene, entre otras cosas,
8 colegios públicos y 3 concertados. Esos 8 colegios públicos, por si la ciudadanía no lo sabe, y es probable que muchos de ellos no lo sepan, la calefacción la paga el ayuntamiento. De manera solidaria todos contribuimos a que nuestros niños estén calentitos. La luz, la energía eléctrica la paga el ayuntamiento. El mantenimiento, si se rompe una persiana, si se rompe un grifo, lo arregla el ayuntamiento. Además, en el Alcázar de San Juan, muy pocos municipios en toda España tienen en educación infantil y primaria en sus centros un conserje. Aquí también lo hay y lo paga el ayuntamiento. O sea que nosotros hemos intentado que cada vez sea de verdad una ciudad de bienestar para todos aquellos que vivimos en ella, y también conseguir por medio de nuestra contribución, de nuestra tributación a las arcas municipales, que seamos capaces de mantener todo eso. No, me va a perdonar un momentito, porque estaba pensando ahora mismo cuando estaba hablando, después seguimos hablando de este asunto, yo me acabo de enterar por primera vez que los niños de nuestros colegios también reciben un servicio de dentistas. ¿Eso también lo paga el ayuntamiento? Sí, sí, un servicio de revisión. O sea que es verdad que nosotros estamos alcanzando un nivel. De hecho, al hilo de eso que usted me comenta, le comentaré varias cuestiones. Tenemos un banco de libros. Ese banco de libros está constituido por las aportaciones de las familias que dejan de utilizarlos. Pero cuando hay, como ha ocurrido en los cursos anteriores, un cambio de normativa educativa, hay que reponer libros. Y eso los compra el ayuntamiento. Damos ayudas para que todos aquellos mayores que sus casas no son accesibles y que no tienen la facilidad de mantener una higiene regular y periódica puedan sustituir sus bañeras por un plato de ducha. Hacemos cosas que son increíbles, porque cuando yo las cuento entre otros compañeros y compañeras que están en este momento en el ejercicio de una responsabilidad similar en sus municipios, les parece asombroso. Tenemos becas para los universitarios que, quedándose en la Universidad de Castilla-La Mancha, tienen problemas para pagar el alojamiento y se les ayuda todos los años prácticamente a unos 20 de ellos, y también tenemos unas becas para el transporte. Bien es cierto que quienes utilizan el transporte ferroviario, eso nos lo ha dado resuelto ahora el Gobierno de España con los bonos de viaje, y eso efectivamente estamos pudiendo no gastarlo en su conjunto, porque muchos de ellos viajan en tren y de eso ya se ocupa el Gobierno de España. Estamos prácticamente arreglando todos los años un promedio de 10-12 calles de Alcázar, además de las obras grandes. De las obras grandes ahora hablaremos. Esas 10-12 calles de Alcázar, hace 8 años, cuando yo llegué a la alcaldía, costaba 10 euros metro cuadrado de pavimento. Hoy en día la estamos pagando a 17 euros metro cuadrado. Y en el Alcázar de San Juan no se pagan contribuciones especiales. ¿Qué son las contribuciones especiales para quienes lo sepan? El copago de los vecinos al arreglo de la calle. En el Alcázar de San Juan ninguno de nosotros de manera individual pagamos porque nos arreglen la calle. Las calles se arreglan con mejor o peor criterio, siempre basado en los criterios técnicos de aquellas que tienen más necesidades, por la situación, la antigüedad, el propio tránsito, el uso por la circunstancia que sea. Nosotros solemos tomar esas decisiones de cuál la primera en función de lo que los técnicos nos aconsejan. ¿Y esto no fue siempre así? No, mis padres han llegado a pagar donde vivían mis padres. O sea que en mi vida y en la de mis padres efectivamente se pagaba a medias. La mitad la pagaba el vecino por metros lineales de fachada y la otra mitad la pagábamos todos los demás vecinos, viviésemos o no en esa calle. La realidad es que todos utilizamos y disfrutamos del alumbrado público, y eso es mucho dinero a lo largo del año, prácticamente 2 millones de euros. Todos disfrutamos de que nos recojan la basura todas las noches, de no tenerla en nuestra casa y sacarla, y además ahora tener la oportunidad de que se pueda hacer una sacada de basura selectiva. Eso nos cuesta prácticamente 2 millones de euros. Todos disfrutamos del pavimento y de las calles, vivamos o no vivamos en ellas, todos transitamos por todos los lugares, porque es lógico que son espacios públicos, del mantenimiento de los parques infantiles, de la adecuación y del mantenimiento de las papeleras, de las farolas, de lo que no se ve. Comento también otra anécdota. Ayer venía yo hacia el ayuntamiento y una señora, cuando veía a 3 operarios arreglando volardos en la calle por la que yo transitaba, me dice: vaya, digo, pues esto es todas las semanas. Todas las semanas hay que arreglar baches, hay que arreglar volardos que se han caído, o sea, con algún incidente, no diré accidente, con un vehículo, hay que reparar señales verticales de las que se han caído. Es constantemente, hay que mantener efectivamente una ciudad con 500 calles, y además yo diría que una ciudad muy amable en la que todos estamos satisfechos y orgullosos de vivir, y para eso hay que contribuir. Hemos hecho números, los números nos llevan
a que, como lo mismo que le decía, imagínese usted lo que le decía el pavimento, y lo utilizo como ejemplo, de 10 euros en 2015, metro cuadrado, a 17, prácticamente el doble. Pues eso ha ocurrido con muchísimas cosas, con la factura de la luz, eso ha ocurrido con los combustibles de los vehículos de los operarios, eso ha ocurrido con el incremento de los sueldos de los propios operarios, eso está ocurriendo con todos aquellos servicios que estamos prestando, y son muchos. Hay que contribuir. Por lo tanto, queremos efectivamente que esa contribución además también sea compartida, se actualizan en un 10% todos los tributos, impuestos, tasas y precios públicos, y el resto que nos falta, que todavía nos faltaría para mantener y equilibrar las cuentas, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho estos 8 años. Buena gestión. ¿Qué es la buena gestión? Que las organizaciones, instituciones supramunicipales, Diputación, Estado, Europa, Junta, se ocupen de arreglar no solo lo que les corresponde, sino de ayudarnos a mantener y hacer obra nueva, y que podamos seguir trayendo inversores, me refiero, de gran volumen, para que eso se traduzca en impuestos que reviertan en la ciudad, que son esos ingresos extraordinarios con los que, por ejemplo, hemos podido hacer la renovación de la Plaza de España, de la que todos estamos ahora tan contentos porque estamos utilizándola mucho, no muchísimo. Ese es, yo es que es verdad que estoy verdaderamente convencida del sistema impositivo, y en muchas ocasiones lo he explicado, y ahora lo haré de manera muy breve, es la administración y la economía de un hogar. En un hogar se puede vivir de muchas maneras, y lo importante no es tanto cuánto ingresamos, que sí que lo es, sino cómo y qué tal de bien lo gastamos. Entonces yo creo que si el dinero está bien administrado y al final revierte, como está ocurriendo en Alcázar San Juan y va a seguir ocurriendo, directamente en el beneficio, en el bienestar de los vecinos, a mí me parece que esa es la gestión a la que estamos obligados los administradores locales, en este caso los alcaldes o las alcaldesas como yo. De todas formas, Rosa, hay un dato importante que nos demuestra que todo esto los ciudadanos lo valoran. En Alcázar para nada se habla de despoblación, para nada estamos viendo que está descendiendo el número de personas censadas, sino al contrario, se mantiene, incluso en algún momento se aumenta. Con lo cual, si la gente decide que quiere seguir viviendo en Alcázar, es porque algo de esto que usted ha dicho lo valora. De hecho, hay 3 datos que son muy significativos. El descenso del desempleo. Es un descenso que siempre está por encima de las medias nacional, y casi me atrevería a decir que en muchos de los meses por encima de la media regional. O sea que en cuanto a creación de empleo hemos sido capaces de consolidarnos hasta el punto de que hace unos meses una reconocida publicación provincial nos puso en 3er lugar de creación de empleo de todos los municipios de la provincia. Tenemos una renta per cápita media. Sé que cuando me oigan habrá quien diga yo no cobro ni mucho menos eso. Claro, sé que habrá quienes cobran menos, pero porque habrá quienes cobran más. Una renta per cápita media en el entorno de los 25.000 euros. Y tenemos, como usted muy bien dice, un problema colectivo con el resto de Occidente, que es la falta de crecimiento demográfico. Cada vez nacen menos niños y la población se va envejeciendo, pero sin embargo no un descenso en el padrón de habitantes. Sigue habiendo gente que viene a vivir a la ciudad, sigue habiendo gente que se empadrona, y esa gente no solo viene a vivir aquí porque somos unas personas amables y acogedoras, vienen a vivir aquí porque encuentran un medio de vida, un modelo y un modo de hacer un proyecto de vida y de hacerlo en Alcázar de San Juan. Habrá gente que esté pensando, pero yo cuando me doy una vuelta por la Castelar cada vez veo algunas o más tiendas cerradas, y el asunto de la Castelar no tiene nada que ver, no es el termómetro de Alcázar, es el termómetro del comercio que ha cambiado, es mi punto de vista, pero es que a veces nos hacemos daño a nosotros mismos diciendo, uy, otra, no, es que eso ha cambiado también. Eso es, efectivamente el modelo de negocio, el modelo comercial ha cambiado, y uno de los cambios sustanciales que nos afecta a todos, y eso sí que es completamente global, es la venta online. ¿Cuántas personas de las que nos estén escuchando o viendo en este momento no tienen un hijo, un nieto, una hija, una nieta, una sobrina, una vecina de X edad que probablemente apenas sale a comprar, no digo a la Castelar, sino a ningún comercio físico, porque acostumbran, es su hábito, ellos viven de otra manera, son otra generación y tienen otro modelo de vida, no diré mejor ni peor, el que les ha tocado vivir. Esa es la primera de las grandes competencias con el comercio presencial y con el comercio sobre todo minoritario y local. La segunda de las cuestiones, y además la Castelar, yo creo que si se ve con una perspectiva integral es buena muestra de lo que les voy a decir. Es una transformación, han ido desapareciendo una por una todos aquellos comercios que eran familiares, que solamente tenían implantación local y se han visto sustituidos por las grandes marcas, por las franquicias,
Todos los comercios, la mayoría de ellos que hay en la Castelar, todos tienen una réplica en Toledo, en Madrid, en Lisboa, en París. Ese es el comercio que demanda o que demandamos los consumidores en este momento. Por lo tanto, quien está detrás de un mostrador o abre un cierre, lo que quiere es vender, ofrece aquello que la gente está demandando. O sea que yo diría que en realidad en la Castelar lo que ha hecho ha sido traducirse, transformarse de manera paulatina y de manera moderada, sin que sea un shock excesivo, de un centro comercial tradicional en un centro comercial abierto, que es lo que es. De hecho, si usted se va a cualquiera de los centros comerciales, por ejemplo de Toledo, o se va al centro de Ciudad Real, verá usted que aquellas marcas que allí se encuentran, no hace falta que se vaya, la mayoría de ellas ya están implantadas en nuestra ciudad. Esa ha sido la transformación, y las transformaciones es muy difícil luchar contra ellas porque además sería incluso contraproducente. Todos estos comercios, a su vez, generan empleo, generan riqueza y generan el efecto llamada de todos los vecinos y vecinas de la comarca que siguen utilizando como referencia comercial Alcázar de San Juan, y esa es una realidad que quienes están detrás de un mostrador pueden ratificar. Y si se da una vuelta por la periferia, ya es, con una palabra que se dice mucho ahora, flipas de la cantidad de actividad, comercios, y además cada vez agrandándose más los negocios comerciales. Vamos a hablar de transformación antes de continuar con otras cosas, porque hemos visto, ella nos lo acaba de decir, las obras de la plaza, que ya por fin nos hemos dado cuenta que la plaza es polivalente, que sirve para cualquier cosa, pero hay otras obras que están también en estos momentos intentando que la ciudad continúe y que sea grande. Por ejemplo, las de la Avenida de Europa son unas de ellas, necesarias y además muy utilizadas por la gente que tiene que ir cada día a trabajar en esa zona de expansión de la ciudad. Hay otras obras también como el convento de Santa Clara, que por fin le estamos viendo que está empezando a evolucionar y que dentro de nada volverá a ser ese lugar tan querido por los alcazareños. Hablemos de las obras, cómo vamos en este ya final de 2023 y cómo se avecina 2024. Pues bien, es verdad que hay una cosa que yo he comentado en algunas ocasiones durante estas últimas semanas, después de las elecciones municipales del 28 de mayo, el hecho de que nosotros hayamos vuelto a revalidar la confianza de nuestras vecinas y vecinos y de que yo como alcaldesa siga al frente del gobierno ha permitido que haya continuidad. Alcázar no se ha parado ni un solo minuto, no se ha parado en cuanto a la actividad privada, podría decirse, de la iniciativa privada, pero desde luego no se ha parado en cuanto a la actividad pública. Por lo tanto, esa obra de la Avenida de Europa, que como el resto de las cosas que nosotros hacemos, al menos mientras yo encabece este proyecto, así va a ser, no tienen nada que ver con los periodos electorales, sino que se empezó la obra cuando había que empezarle, cuando técnicamente se pudo, y ahora efectivamente están terminándola. La obra de la Avenida Europa viene, yo creo, a darle a esa zona de la ciudad dos cuestiones que me parece que son un refuerzo imprescindible. Es un parque lineal junto al barrio de la Pradera. El barrio de la Pradera, que es un barrio de vivienda social, es en realidad, urbanísticamente hablando, el barrio mejor organizado y regulado de la ciudad, porque es un barrio que se ha construido ad hoc, por lo tanto las calles son perpendiculares unas a otras, hay grandes vías y tal, pero a mí me parece que necesitaba un lugar común, que no fuese el de la Avenida de Francia o el de la Plaza de Francia o el de la calle Irlanda, no, que fuese de todos y en el que se sintiesen reconocidos, y eso es una parte del arreglo de la Avenida de Europa. Como lo hemos hecho con fondos europeos, los dineros han llegado a donde han llegado, hemos acometido esa parte hasta la mediana con la intención de que cuando volvamos a tener otros recursos podamos arreglar la zona que ya es comercial e industrial. Pero hemos adelantado y priorizado primero las personas, como en el resto de la ciudad. Por lo tanto, primero la zona que está al lado de la zona residencial del barrio de la Pradera. Por lo tanto, para mí esa obra es muy importante, no solo en lo físico, porque como todas las demás es accesible, lleva carril bici, zonas infantiles con columpios adaptados, o sea que está en la misma sintonía que el resto de las reformas de la ciudad, que con ese tipo de cosas, aunque parezca que no, pero a veces con los ladrillos también se cambian mentalidades, también tiene como objetivo fundamental que ellos se sientan reconocidos en. De hecho, se ha hecho también de manera simultánea la decoración del hastial de dos de los edificios, con dos caras de dos jóvenes y tal, que dan la bienvenida al barrio. Por tanto, eso era muy, muy importante. Santa Clara, y junto a Santa Clara voy a meter también el Krifel y voy a cerrar con la Plaza de Santa María. Santa Clara y el Krifel son dos símbolos de la ciudad,
O sea, no hay un alcazareño o alcazareña que no tenga algún recuerdo más o menos cercano con respecto a Santa Clara. Hay que tener en cuenta que incluso Santa Clara tiene algunos recuerdos que no son muy gratos, pero que en las emociones siempre pues, están por encima de los malos recuerdos. Santa Clara que fue convento, Santa Clara que fue cárcel de represaliados por la dictadura franquista, Santa Clara que fue cuartel de la Guardia Civil. Y Santa Clara se convirtió, después de la democracia, en un lugar de acogimiento de visitantes, de turistas, de viajeros y también combinado siempre con la cultura. Queremos que vuelva a tener ese espíritu, pero casi me atrevería a decir que se mejore. ¿Qué ocurre? Pues que es un edificio, efectivamente, imagínese usted desde cuándo estamos hablando de él y los años que tiene. Nos hemos puesto a hacer las obras y en principio lo que parecía que iba a ser solamente una obra estética ha necesitado obra de infraestructura, que es esta primera fase que estamos acometiendo. ¿Para qué? Para que realmente no tengamos que estar pendientes de mantenimientos innecesarios los próximos 20 años, sino que la obra se haga bien y se haga desde el principio. Es más, les doy una exclusiva, hemos conseguido una colaboración de la Junta de Comunidades de otros 420.000 euros para seguir avanzando en estas obras, para poder acometer la segunda fase, que ya será aquella en la que se equipe, y entonces podremos incorporarla en la red de hospederías de Castilla-La Mancha para que vuelva a ser un lugar de acogimiento de viajeros. No, la felicito porque sé que estaba en sus preocupaciones la segunda fase. Está todavía las preocupaciones, pero hasta que no está terminadas las cosas no les hago el tic, no las borro. Y va a seguir siendo un espacio de cultura, en el que va a haber una sala dedicada a José Herreros, ese alcazareño, pintor, ese artista que fue nuestra primera herencia, siendo yo la alcaldesa, con el legado de su fundación y de alguna obra, también de Fernández Molina, efectivamente es otro artista alcazareño. Por lo tanto vamos a tener exposiciones fijas y alguna otra exposición itinerante y algún otro evento cultural. Y le decía que lo mezclaba con el Crisfel. El Crisfel es un emblema para nosotros. Para los de determinada generación, pues fueron, junto con el Alcázar y con el Cenjoro o los cines de verano, pues efectivamente pues fueron nuestras tardes infantiles de sesiones dobles de aquellas que se hacían. Para los más recientes, pues probablemente han podido disfrutarlo aquellos que ahora tienen en el entorno de los 30 y tantos, 40 años, más o menos. El resto no han podido disfrutarlo y quiero ponerlo a disposición de las nuevas generaciones para que también lo disfruten. No van a poder disfrutarlo como cine, porque del mismo modo que hablábamos del comercio, igual ha ocurrido con el cine. Ahora hay, no sé, pero docenas de plataformas que nos permiten ver series, películas, incluso de estreno en el sofá de nuestras propias casas. Por lo tanto, el negocio del cine ha cambiado también, se ha transformado y evolucionado. Pero hay muchísimos espectáculos que todavía disfrutamos en directo en el auditorio y que podemos llevar al Crisfel para que efectivamente sea un lugar que tiene 300 butacas, o sea, es mucho más pequeño que el auditorio, en el que hacer pequeños eventos, no tan dimensionados como son los del auditorio de Emilio Gavira, y que recupere efectivamente la identidad. Cuando se haya terminado la obra, que ahora estamos también en la primera fase, como lo decía, claro, lo primero es arreglar los cimientos para luego ya poder pintar y poner cuadros. Si no está eso hecho, no sirve de nada poner cuadros sobre algo que no está en condiciones. Cuando esté terminado, pues va a haber quien, los muy nostálgicos, vean un espacio cultural nuevo, porque lo va a ser. Pero va a tener algunos visos que todavía los que somos nostálgicos y románticos nos va a recordar que estamos en el Crisfel. Por lo tanto, yo creo que esa simbiosis y esa relación del pasado con el presente lo han hecho muy bien en la redacción del proyecto de los arquitectos. Y termino en lo de las obras ahora recientes y ya prácticamente en marcha con la Plaza de Santa María, la Placeta de Santa María, que es una de esas que no he podido, porque la pandemia nos ralentizó todo, hacer en el mandato anterior. Ya está el proyecto redactado y tanto la Plaza de Santa María como el Crisfel, como muy tarde, a principios del próximo 2024, verán empezadas las obras. La Placeta de Santa María va a tener, yo creo, 3 elementos que quisiera destacar. El primero de ellos, también se va a reconocer, van a seguir estando todos los árboles que ahora mismo habitan en la Plaza de Santa María, salvo aquellos que estén enfermos, y ya hemos visto estos días de vendavales. Los árboles tienen un periodo de vida y los enfermos hay que retirarlos. ¿Sustituirlos por otros? Sí, pero no anclarse a un árbol que puede poner en riesgo las vidas humanas de ninguna de las maneras. Por lo tanto, va a seguir habiendo vegetación,
va a estar distribuido de otra manera, los árboles que ya están, pero va a estar distribuido de otra manera, con un paseo central en el que se va a mantener la escultura de homenaje a la madre, de reconocimiento a la madre, y en uno de los lados va a haber zona infantil, que en este momento no hay. ¿En aquel barrio hay mucha población joven? Probablemente no, pero toda la población, podría decirse un poco más mayor, tiene a su alrededor gente joven. A todas esas familias también van sus nietos y nietas a pasar las tardes en casa de los abuelos y abuelas, y está muy bien que haya donde poder sacarlos a jugar en un espacio efectivamente nuevo, actualizado, adaptado, en fin, una zona, por eso digo que se va a reconocer la identidad, sin embargo también vamos a darle un aire de modernidad, y va a ser todo plataforma única, para seguir manteniendo la línea de trabajo hacia la accesibilidad, y vamos a llevar esa plataforma única por delante del atrio de Santa María, o sea que se va a arreglar la placeta y se va a sustituir todo lo que es el pavimento del atrio de delante de Santa María, que por supuesto va a mantener a Cervantes, y que en esa zona que hay de 2 alturas la vamos a aprovechar para, en vez de señalizarla de cualquier otra manera, señalizarla con vegetación, o sea que va a haber jardineras, en fin, se va a notar que hemos intervenido como se suele notar en todo lo que vamos haciendo. Bueno, y vamos a terminar, y lo vamos a hacer hablando de la ferroviaria, porque usted acaba de hablar de las emociones de los alcazareños con respecto al Teatro Crisfel, pero hay también muchas emociones que están aflorando y que han aflorado en estos días con el centenario de la Casa de Cultura actual, la ferroviaria, para muchos alcazareños, porque además era su colegio. Yo creo que deberíamos hablar un momentito de qué significa este emblemático también un poco edificio de nuestra ciudad que acaba de cumplir 100 años. Así es un edificio emblemático, y de hecho el propio nombre lo enlaza directamente con nuestra historia. O sea, es una escuela ferroviaria que tiene 100 años. 100 años de historia es mucho tiempo para una institución, y 100 años de historia en las que muchos de quienes todavía, por fortuna para todos nosotros, siguen vivos, lógicamente la tienen relacionada con su infancia, que es el periodo más amable de la vida, al menos de los occidentales, que sabemos que hay niños que no tienen periodos amables en el resto del mundo, pero nosotros sí. Por lo tanto, es verdad que está aflorando, como dices tú, muchísimos recuerdos que probablemente, si no hubiéramos puesto en marcha todos los actos de conmemoración, pues la gente se los hubiera guardado para sí, en ocasiones para las familias, y en otras ocasiones ni siquiera los hubieran sacado. ¿Por qué? Pues porque la memoria es una cosa bastante misteriosa que solo se remueve con determinados estímulos, y a mí me ha ocurrido en lo que llevamos de año, incluso finales del año anterior, de muchísima gente que me estoy encontrando y que efectivamente te cuenta: yo fui un alumno o una alumna de la ferroviaria y me pasó no sé qué. Claro, ya de paso te cuentan una anécdota. Pero además yo creo que es un emblema, como te decía, con el mismo nombre, el hecho de ser ferroviario y estar en Alcázar de San Juan, que es una ciudad eminentemente ferroviaria, relacionar educación, niños y niñas, o sea, educación en igualdad, y ferrocarril, pues a mí me parece que da muestras una vez más del tipo de ciudad avanzada en el que vivimos. Y no es un tipo de ciudad avanzada ahora, en el siglo XXI, sino que ya venimos de ser una ciudad pionera y vanguardista desde hace muchas décadas, para nuestro orgullo y satisfacción, porque sin lo que ellos fueron capaces de hacer para que nosotros fuésemos, ahora no seríamos lo que somos. Porque esos recuerdos a los que me refiero, están mezclados pues efectivamente, de hombres y mujeres de 70 y tantos años, de hombres y de mujeres. No era tan habitual en el resto de España que los niños y las niñas fueran al colegio, pero desde luego era muy poco frecuente que las niñas tuvieran oportunidades de educarse, y aquí en Alcázar ocurría. Y además yo creo que tenía más número de niñas que de niños ese colegio, ¿eh? Probablemente porque, claro, habría en el crecimiento demográfico habría más nacimientos de niñas que de niños, y ya está. Y al final había más alumnas que alumnos. Vamos a seguir con esos recuerdos que están en la memoria, y porque estaba la Academia Cervantes, que recogía a los chicos, muchos más chicos, quiero decir. Tenía más alumnos la Academia Cervantes y entonces, que la ferroviaria. Nos van a permitir esto que has leído también de nuestros recuerdos, nada científico, ¿eh? Pero sí es verdad que se hizo un gran trabajo desde ese colegio, y ahora ese aula que se ha formado en la sala Luis Alberca Lorente está trayendo pues muy buenos momentos a gente que está reconociendo su Parbulito, su Cartilla Palau y otros de los libros que quienes nos preceden a nuestra generación pues también estaban manejando. Alcaldesa, no hay más tiempo, ha sido un placer hablar contigo, con usted, porque
hablamos los alcazareños, cuando nos tomamos unos vinos, pero la información de primera mano siempre es más acertada. Sí, y para mí también es siempre un placer, y no solo porque tengo la oportunidad de hablar contigo, de charlar de manera distendida y tranquila, que no es lo habitual, sino porque yo este tipo de entrevistas lo considero un modo de meterme en las salitas, en los salones de mis vecinos y vecinas y poder hablar con ellos, que realmente me encantaría poderlo hacer de verdad, en las mesas camillas o alrededor de una mesa con un café y un rosquillo, pero Alcázar es muy grande. Y en los municipios pequeños sí que se puede uno permitir el lujo en un lugar donde hay, no sé, 800, 900 vecinos, y aquí somos demasiados. Gracias, Rosa Melchor, por habernos recibido además en el despacho de alcaldía. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por su atención. Disfruten de lo que están haciendo ahora mismo, que es viendo la televisión, o se están haciendo otras cosas, y recuerden que este programa de la entrevista estará aquí en Manchacentro Televisión, Alcázar de San Juan, una vez al mes. Todos los meses del año. Hemos empezado hoy la temporada de 2023-2024. Gracias por su atención.